Hola a todos, mi nombre es Alex y bueno, hoy quería hablar con vosotros de un tema que sobre todo para los que no tengáis tanta experiencia invirtiendo o en el mercado, pues os puede resultar bastante nuevo y bueno, también bastante el conocer cómo funciona este concepto, pues también puede ser bastante útil. De lo que quiero hablar hoy es de la capitalización de mercado, que también se llama pues capitalización bursátil. Y bueno, este término no viene a ser más que lo que es el valor total de algo, ¿vale? Por ejemplo, la capitalización de mercado de una empresa, por ejemplo, vamos a decir Apple, pues puede ser $1 trillón, por ejemplo. Eso quiere decir que la empresa en su conjunto vale 1 trillón. Si sumamos todas las partes que conforman esa empresa, que, que es en forma de acciones, el total es 1 trillón. Eh, entonces, bueno, en cuanto a acciones sería así. Quiero recalcar una cosa que igual no es tan, para algunas personas no es tan obvio, porque mucha gente se equivoca con esto, y es que el precio de una acción, eh, si es más caro, no quiere decir que esa empresa sea más grande, o mucho menos que sea mejor. Eh, entonces, pongamos, si de hecho, el ejemplo de Apple es bueno porque una acción de Apple creo que puede costar 100 o $200, mientras que una acción de Amazon puede costar 3.000, y sin embargo Apple es más grande que Amazon. ¿Por qué ocurre esto? Pues simplemente porque el número de acciones mm, de Apple es mayor que el de Amazon. Entonces, Apple está dividido en más acciones que en Amazon. Entonces, bueno, quería poner quería hacer este inciso, ¿vale? Y, y bueno, otra cosa de la que quiero hablar es de cómo funcionan las burbujas. Eh, una burbuja, pues bueno, ocurre cuando una empresa o cualquier activo pues puede estar sobrevalorado y en ese momento, pues en un momento, pues la burbuja, como se dice, estalla y entonces el precio cae en picado hacia abajo. Entonces, para eso pues quiero explicaros pues cómo funciona cómo se calcula el precio de una acción, o puede ser realmente de cualquier activo, puede ser una casa, puede ser una criptodivisa, de Bitcoin, puede ser de lo que sea, ¿no? Bueno, voy a continuar el vídeo ahora, que antes me tuve que ir. Básicamente lo que quería hablar era de cómo se producen las burbujas y bueno, qué funcionamiento hay detrás de estas, ¿no? Y, y bueno, esto no es tan obvio. Yo cuando me acuerdo que en el colegio, cuando fue aquí la crisis del 2010, aquí 2010, 2012 fue cuando tocó el momento más bajo aquí en España. Fue una crisis que vino sobre todo eh, por la caída del sector inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria. Entonces, bueno, yo estaba en el colegio y entonces los profesores decían, pues hay crisis, no sé qué. Y entonces yo en ese momento no lo entendía, ¿no? Entonces le pregunté y dije, vamos a ver, dice, porque realmente el dinero, cuando yo por lo menos tenía ese pensamiento, ¿no? Decía, si el dinero en verdad ni se crea ni se destruye, o sea, yo voy, por ejemplo, compro un coche y me gasto 3.000 euros en ese coche, ese dinero va a otra persona, esa persona con esos 3.000 euros después se va de viaje y se lo gasta en un viaje en otra persona y así. Entonces al final el dinero lo que va es
pasando de una mano en otra. Yo pensaba que era un poco como la energía, que ni se crea ni se destruye, ¿no? Lo que pasa es que realmente no es el caso. ¿Por qué? Porque lo que es la riqueza en sí, eso sí se destruye o se crea. Es decir, de la nada se produce y desaparece. ¿Por qué? Porque la riqueza de una persona está ligada al precio de sus posesiones, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo, vamos a decir una persona, Juan, ¿vale? Y esta persona tiene 100.000 euros en el banco y después tiene dos casas de 200, que están valoradas en 200.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el patrimonio de Juan? Pues el patrimonio de Juan son los 100.000 euros que tiene el banco más los 200.000 por las dos casas, ¿no? Entonces tendría Juan 500.000 euros en total. ¿Qué pasa si llega una crisis como la que vino aquí en España inmobiliaria y ahora las casas bajan un 50%? Pues que Juan ya su riqueza no son 500.000 euros, ya serían los 100.000 que tiene el banco, pero ahora como las casas valen el 50% menos, en este caso Juan pues tendría dos casas de 100.000 más los 100.000 del banco, 300.000. Entonces, claro, eso es realmente así como funciona. Yo en clase, me acuerdo que eso lo pregunté eso, y el profesor, la verdad que yo creo que igual no sabía porque no supo contestarme. Y otro compañero dijo, no, es porque el dinero, claro, el dinero es el mismo, pasa que no circula. Y digo yo, no circula, digo, si falta dinero, si a la gente le falta dinero es porque el dinero tiene que estar en otra parte, ¿no? Esa falta de dinero por un lado se tiene que compensar con dinero en otro lado. Entonces yo pensaba, entonces ¿quién coño tiene el dinero? Pero claro, no es así como funciona, ¿no? Y vamos a ver ahora, bueno, voy a explicar cómo se produce una burbuja, ¿no? Y básicamente es que lo que ocurre es que hemos puesto ante el ejemplo de Juan, ¿no? De que sus casas pierden un 50% de su valor. ¿Por qué ocurre eso? Al final el precio de un activo, ¿no? No es más que el acuerdo, ¿no? Entre la oferta y la demanda que haya. Es decir, la casa de Juan vale 200.000 cuando vale 200.000 porque hay gente que está dispuesta a pagar eso, vale 100.000 por la misma razón. Ya no hay gente que esté dispuesta a pagar 200.000 porque tiene menos dinero, lo que sea. Lo que ocurre en este caso es que simplemente las pocas personas que están activas en el mercado comprando y vendiendo, en este caso vamos a poner el ejemplo de las casas, son las que ponen el precio a todas las casas que hay en total, ¿vale? Por ejemplo, en España. Es decir, que a lo mejor en España hay, yo qué sé, vamos a decir, 10 millones de casas y con que haya simplemente, yo qué sé, 50.000 compradores y vendedores que están moviendo el mercado a sus anchas, ¿no? O también puede ser personas que necesiten comprar una casa o que no. O sea, esas 50.000 personas que están en el mercado van a influir a todo el resto, a las 10 millones de casas que hay. Entonces aquí vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? Y es el siguiente. Vamos ahora a, en vez de ver una casa en concreto, ¿no? Que sería la casa que tiene Juan, vamos a ver una urbanización con, vamos a ponerle 20 casas, ¿vale? Todas estas casas son idénticas unas con otras, es como un bloque de estos de casas que construyen una urbanización todas iguales. Entonces, estas casas,
Vamos a ponerle que una constructora las hace y le pone un precio inicial de 100.000 euros. Y las vende todas, ¿vale? Las construye, precio de inicial 100.000 euros, las vende todas y ahora hay, pues, todas esas casas están ocupadas, ¿no? ¿Cuál es el valor en ese momento de la urbanización? Pues serían las 20 casas por los 100.000 euros que cuesta cada casa, serían 2 millones de euros. Eso sería el precio del conjunto. Pasa un tiempo, ¿vale? Y ahora resulta que hay dos personas que su casa la quieren vender en esa organización. Resulta que también hay compradores, hay gente interesada en comprar las casas y vienen, bueno, dos compradores y compran esas dos casas que estaban en venta. Pero ahora resulta que esas casas no se venden ahora a 100.000, sino los vendedores acuerdan con los compradores un precio de, vamos a poner, de 150.000, ¿vale? Entonces, esas dos casas se venden por 150.000. ¿Qué ocurre ahora? Que aunque solo se han vendido esas dos casas, el precio de todas las casas de la organización ahora mismo ya están valoradas en 150.000 cada una, porque ese es el precio de mercado. Entonces, ahora el precio de la urbanización en su conjunto ya no son 2 millones de euros, porque ya sería multiplicar 150.000 por 20 casas. Ahora la urbanización en total cuesta 3 millones. Entonces tú piensas, vale, dices, realmente el dinero que ha entrado a la urbanización, ¿no?, son 50.000 euros más, ¿no? Porque los compradores han pagado, o sea, perdón, 100.000 euros más porque han sido dos casas. Los compradores han pagado, cada casa inicialmente era 100.000, ahora son 150.000, han pagado 50.000 euros más solamente. Como esos 50.000 euros han sido en este caso dos casas, son 100.000 euros, como si hubiera entrado 100.000 euros a esa urbanización, porque se ha revalorizado hasta 3 millones. Entonces ese es el caso de que los compradores y los vendedores, de manera marginal, las pocas personas que le hayan hecho, afectan a la valoración de todo el mercado. Entonces, así es como funciona. Y lo que ocurre es que si ahora vamos al mismo ejemplo y resulta que ahora no sé, voy a poner un ejemplo contrario, ¿no? Ahora quieren vender 3 casas, ¿no?, en la organización, y resulta que no encuentran ningún comprador hasta, vamos a simplificarlo mucho, 50.000 euros, ¿vale? O sea, ahora la casa ha bajado de 150.000 a 50.000, es un ejemplo, ¿vale? Pues ahora vienen esos 3 compradores, lo compran y tal, y ahora el precio de toda la organización ya no serían los 3 millones, en este caso ha bajado, bueno, entre 3, ahora sería 1 millón. Y así es como va oscilando, ¿no? Eso ocurre a nivel macro, ocurre en todo el país. Entonces, en la crisis, por ejemplo, del 2010, 2012, pues ocurrió exactamente eso, de que el precio de las casas bajan de todo el país, y entonces, de un día para otro, entre comillas, todo ese dinero es dinero que se fuma, que desaparece. Entonces, bueno, a lo que quería un poco llegar es que, claro, hay que tener cuidado con cuando se forma una burbuja, porque además esto funciona con un círculo espiral hacia arriba cuando las cosas suben de precio, y con un círculo espiral hacia abajo cuando las cosas bajan. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo de las casas, una casa, por ejemplo, pasa a valer más, ahora esas que valen 100.000 euros pasan a valer 150.000 euros. Si se venden a ese precio, los compradores han ganado dinero. Con ese dinero que han ganado pueden comprar otra casa, pero con más dinero. Y ahora a su vez esos vendedores han ganado esa diferencia
y al final pues lo que ocurre es que hay cada vez más precios, los precios suben, la gente tiene más dinero, los precios suben, la gente tiene más dinero hacia arriba, pero en el momento en el que se produzca un desequilibrio y ya simplemente no haya la misma cantidad de vendedores o de compradores, es decir, simplemente con que cualquiera de las dos cosas se reduzca, ya el precio sería para abajo, con que haya simplemente más vendedores o simplemente haya menos compradores, en ese momento el precio se empieza a ir para abajo y ahora empezamos la espiral negativa. Precios bajan, la gente gana menos dinero, entonces los precios bajan y hacia abajo, hasta que encuentre algún soporte, ¿no? Por eso pues hay que tener mucho cuidado con el tema de las burbujas. Esto es básicamente lo que quería hablar y bueno, ya haré también algún otro vídeo hablando sobre la situación actual, porque parece ser que estamos en una burbuja, o por lo menos la gente más experta dice eso. Y bueno, además a nivel, digamos, global, o sea, porque normalmente las burbujas suelen ser localizadas, ¿no?, en un sector o en un país, pero parece que este año es esto prácticamente todos los sectores, en todos los países, también muy motivado por la gran cantidad de impresión de dinero que están haciendo los bancos centrales. Eso al final, pues como, volviendo a lo de antes, pues al final lo que hacen es imprimir dinero. Al imprimir dinero lo que crean es pues más riqueza, entonces pues la gente compra más y estamos en ese círculo hacia arriba. Entonces pues claro, hay ahora mismo una situación de mucha inestabilidad y en algún momento pues se puede dar la vuelta y muchos expertos aseguran que vamos a tener una crisis. Así que nada, bueno, lo voy a dejar aquí. Ya haré otro vídeo sobre la situación actual. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta ver el final, espero que no haya sido muy coñazo en cuanto a los ejemplos, creo que lo he dicho más o menos simple. Pero vamos, en cualquier caso, bueno, dale a me gusta y si tienes cualquier duda, quieres preguntarme algo, ponlo en los comentarios. Y espero que te haya servido el vídeo. Un saludo.